Listo, entonces el día de hoy vamos a aclarar dudas sobre los temas de más sobre geometría vectorial, esto del producto punto y el producto cruz, ¿no? Entonces vamos a ver, espero que en lo que ya trabajamos alguien te haya sacado alguna duda. Nadie tiene una dudita, sino para que yo empiece con lo que ay, traía como preparado. Página 176. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a andar a la página esta que dice. Bueno, pues que la 176 es más atrás, entonces ha de ser 100. Ujú. Que ejercicios 17 y 18. Entonces, ¿no? Entonces, así como tuvimos para la línea recta varias, varias ecuaciones para describirla, también vamos a tener unas cuantas para los planos, ¿no? Entonces, como bien nos marca aquí, lo primero que hay que tener presente es, ¿no? Es que entonces vamos a ponerle definición, ¿no? Entonces, dados U, V, vectores en Rn, aquí para nuestro caso n es igual que 2 o 3, pero podría ser cualquier otra dimensión, ¿no? Entonces, definimos el producto punto de U con V, a veces se escribe así, a veces se escribe así, ¿no? Pero lo importante es que se calcula como la suma desde i igual que 1 hasta n de ui por vi, ¿no? Y de hecho, lo más correcto sería decir ui por v conjugado, ¿no? Con la conjugación de números complejos, pero vamos a mantenerlo así, ¿no? Entonces como ejemplos, tenemos que sean u el vector 1, 0, 1 y v el vector 0, 1, 0. Entonces, u por v es igual que, entonces, ¿esto qué significa? Significa, esta es la coordenada u1, u2, u3, ¿no? Y estas serían b1, b2 y b3. Entonces, lo que estamos diciendo sería la suma desde i igual que 1. Si i es 1, entonces tendría u1, que es 1, por v1, que es 0, más, pues está el signo de suma, u2, que es 0, por v2, más u3, que sería 1, por v3, ¿no? Entonces aquí el resultado sería 0 más 0 más 0, es decir, 0, ¿sí? Y entonces tenemos una definición más, ¿no? Entonces nos dice definición. Si el producto punto de U con V es igual que 0, diremos que U y V son perpendiculares u ortogonales. ¿Sí? Y esto es válido
para cualquier dimensión, ¿no? De hecho, esta es una generalización muy fuerte para cualquier dimensión y para cualquier espacio vectorial, ¿no? Y tanto estamos centrados mucho en R3 porque, pues porque nuestra experiencia física nos limita a entender muy fácilmente la geometría tridimensional, ¿no? Vivimos en un espacio al menos tetradimensional, el cual, hasta donde nuestros sentidos aprecian, tiene al menos tres de sus dimensiones geométricas, ¿no? Entonces, por nuestro cerebro está acostumbrado a entender la geometría de R3, ¿no? Pero lo cierto es que estas ideas se pueden generalizar a cualquier dimensión, ¿no? Y eso no se imaginen algo muy acá como ciencia ficción, ¿no? En general, vamos a obtener varias nociones que capturan la idea de dimensión, la cual no se limita a la dimensión geométrica, ¿no? O sea, incluso ciertos fenómenos económicos se pueden modelar con álgebra lineal, ciertos parámetros se les puede considerar como dimensionalmente independientes, de manera que a veces estudiar un fenómeno de naturaleza económica se traduce matemáticamente a estudiar un espacio vectorial de dimensión, no sé, 10, ¿no? Y no es geometría, y sin embargo podemos hablar de perpendicularidad, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos nuestra definición del producto punto, a esta cosa se le llama el producto punto, y tenemos el teorema 1, ¿no? Entonces el teorema 1 enlista una serie de propiedades del producto punto, las cuales son que U por V es un número real, ¿no? También nos dicen que el producto punto es conmutativo, es decir, no importa el orden en que lo calculas, el resultado es el mismo. Dos veces el producto de un vector consigo mismo es la norma al cuadrado, por supuesto. El producto punto saca escalares. Bueno, aquí está la cuarta, sería que el producto punto de un vector con el vector 0 da 0. Fíjense cómo aquí ya distinguimos 0 gorrito es el vector 0 y otra cosa es el número 0, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando con vectores, el vector 0 es un vector que todas sus entradas son 0. Eso no es lo mismo que el número 0. Si el conjunto fueran matrices, la matriz 0 es la matriz que todas sus entradas son 0. Pero eso no es lo mismo que el número 0. ¿Sale? Después le pongo 0 gorrito es vector, 0 sin gorrito es número. Ahora entonces, nuestra propiedad 5 es que K veces U por V es lo mismo que U por K veces V, que es lo mismo que K veces el producto de U con V. O sea, que saca escalares. Y la propiedad 6 es que U por V más o menos W es U con V más menos U con W. Entonces es compatible con la suma. Por supuesto, ahí están las demostraciones y bla, 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 ¿no? Luego nos dice la ley de cosenos, está muy bonito, pero ¿eso para qué nos sirve? Para el ángulo, ¿verdad? Entonces es más importante. Bueno, la ley de cosenos está bonita, pero el teorema es todavía más importante. Bueno, el teorema 2 nos dice que U por V nos va a dar igual que norma de V por norma de U por el coseno del ángulo que forman V con U. ¿Sale? Es decir, de aquí puedes despejar y entonces tienes que el coseno del ángulo entre U y V, vamos a ponerle así V y U, es igual que el producto punto de V con U entre la norma de V con la norma de U. ¿Sale? Y de hecho aquí puedo hacer un despeje más, ¿no? Porque entonces tenemos que
el ángulo entre el vector V y el vector U es lo mismo que el arco coseno de V con U entre la norma de U con V. ¿Sale? Entonces vamos a intentar un ejemplo de esto, ¿no? Entonces tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a dibujarlo, ¿no? Para que no haya duda. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, si yo agarro el vector, vamos a ponerle que uno de ellos es el vector U, que es igual al vector 1,0. ¿Sale? Para que veamos que sí funciona esta fórmula. Y mi otro vector va a ser el vector este de acá, ¿no? El que está en diagonal, ¿no? Entonces, V, si vamos a ponerle que es el vector -1, -1, ¿no? El que llega hasta acá. Entonces, el ángulo entre estos dos pequeñitos va a ser de 90 más 90 son 180 y 45 serían 225 grados, ¿no? Entonces, 180 grados es a pi, como 225 grados es a, entonces aquí serían, aquí hay, en 90 grados hay pi medios, ¿no? Entonces 45 grados es pi cuartos. Entonces aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 cuartos de pi más un cuarto de pi serían 5 pi cuartos de radián, por supuesto. ¿Sale? Entonces, vamos a calcular esto mismo con la fórmula. O sea, primero el dibujito para que no crean que es la trampa algebraica, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer a continuación algebraicamente debería de coincidir el, el ángulo. Si ahorita resolvemos página 155, el ejercicio 23, ¿no? Entonces, en lo que su compañera Nelia, que creo que es la que acaba de entrar, dice ese no, perdón. Bueno, entonces ponme el que sí. Ahora, página 1540, creo que esa no existe. Entonces, 154, ¿segura? Porque eso creo que es un tema anterior. O sea, yo se los resuelvo sin problemas, ¿no? Pero bueno, entonces, mientras continúo con este cálculo y ahorita me paso a esa duda que me están haciendo sus compañeros, ¿vale? Entonces, entonces ya dijimos que nos tiene que dar 225 grados o 5 cuartos de pi. Vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a ver si lo geométrico debería, ¿no? Debería de coincidir con lo algebraico. Entonces vamos a ver cómo nos saldría, ¿no? Entonces tenemos que dice, o mejor una foto. Sí, me parece que sí, pero si estás en el grupo de WhatsApp, Elizabeth, ¿qué te parece que ahí? Porque es un poco más fluido, ¿no? Porque me está diciendo que lo suba al Drive y no sé qué, entonces, sí, por supuesto que sí, nada más como tú dices, como ahorita casi todos están en el cheat, en modo cuarto parcial, tal vez sea un poco pesado que me regrese, pero sí, de que les resuelvo hasta dudas de temas anteriores, con gusto, Elizabeth y los demás, ¿sale? Para que no, como dice, no se interrumpa el flujo, no me gustó esa frase. Entonces ahí te va, ¿no? Entonces, según lo que dijimos, el ángulo entre V y U va a ser igual que el arco coseno del producto punto de V con U, ¿no? Entonces sería el producto punto de -1, -1 con el vector 1, 0.
¿no? Y todo eso entre la norma del vector menos 1, menos 1, la norma al cuadrado, por la norma al cuadrado del vector 1, 0. ¿Sí, no? Y entonces esto nos quedaría como el arcocoseno también es la que conocen como el coseno inverso. ¿Sale? Pero me gusta más llamarle arcocoseno porque a veces coseno inverso no es lo mismo que secante. ¿Sí? Porque ese sería el inverso multiplicativo, pero este es el inverso como función. En fin. Entonces, aquí nos quedaría menos 1 por 1 más menos 1 por 0, todo aquello entre, entonces esto sería menos 1 con menos 1 más menos 1 con menos 1. Y eso por 1 con 1 más 0 con 0. En consecuencia, aquí nos queda arcocoseno de, y ahora aquí sería 1 más 1 por 1 más 0, ¿no? Y eso dividiendo a menos 1 más 0. Ah, mira, ya viene otra persona. No sé, yo lo configuré para que todos pudieran entrar sin tener que admitirlos. Va. Entonces esto nos queda como coseno a la menos 1 de menos 1 entre 2, ¿no? Ah, no, pero fíjense cómo la fórmula, aquí yo me equivoqué tantito, ¿no? Porque no es norma cuadrada, ¿no? Sino que sería la norma. Entonces aquí todavía había que sacarles, aquí era sin norma cuadrada, ¿no? Entonces aquí sería raíz cuadrada, vamos a ponerlo con otro color para que se distinga el error, ¿no? Ahí está, eso es lo que no puse. Entonces aquí sería raíz cuadrada de esto por raíz cuadrada de esto, ¿no? Entonces aquí nos queda raíz cuadrada de esto y raíz cuadrada de esto, entonces nos queda así, ¿no? Y luego todavía esto lo puedes mejorar racionalizando lo de acá adentro, ¿no? Es decir, multiplicas con un 1 disfrazado de raíz de 2 entre raíz de 2. Entonces nos queda menos raíz de 2 entre raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado y entonces el cuadrado cancela la raíz, ¿no? Y nos queda así, ¿no? Entonces esto es lo mismo que el coseno a la menos 1 de menos raíz de 2 entre 2, ¿no? Y aquí es donde alguien, si tiene calculadora, nos puede apoyar, y si no tiene calculadora, no hay problema, ¿no? Te puedes apoyar de dos tablitas para calcular funciones trigonométricas, ¿vale? Entonces, como les digo, si alguien nos apoya, pues va, pero si no, te puedes acordar que para calcular funciones trigonométricas, tú dices, Me da 135 grados. fíjate, ¿no? Entonces, lo puede hacer también así con esto. Sí, muchas gracias, ¿no? Ya sabemos que nos iba a dar esto por el dibujo, ¿no? Pero ya coincidió. Pero también si no tuvieras calculador o algo así, ¿se acuerdan que para sacar funciones trigonométricas puede hacer esto? Y le pone seno, coseno, 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Y aquí le pone 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0 y todo eso entre 2, ¿no? Y entonces dices, yo quiero coseno y quiero coseno que tenga, por ejemplo, el coseno de 45 coinciden acá, ¿no? Entonces esto significa que el coseno de 45 sería raíz de 2 entre 2, ¿no? Raíz de 2 donde coinciden todos entre 2. Ahora, pero como me dio un menos, ahora entonces uso una segunda tablita, ¿no? La segunda tablita es así como el círculo unitario.
Eso no es muy difícil, nada más aquí tienes que acordarte que en el primer cuadrante, la coordenada horizontal siempre la puedes asociar con el coseno y la vertical con el seno. Es decir, en el primer cuadrante, el coseno, el seno y el tangente son positivos, ¿no? En el segundo cuadrante es donde coseno se hace negativo, seno se hace positivo y tangente se hace negativo, ¿no? Cosas así. Por ejemplo, aquí el coseno es negativo, el seno es negativo y el tangente es negativo. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo puedo utilizar. Ah, y por supuesto, también aquí, cuando tenemos las funciones trigonométricas, acuérdense que es eh, bueno, que el tangente es seno entre coseno, ¿no? También podría ser útil eso, ¿no? Que el tangente es seno entre coseno, para usar estas tablitas. Y también que, así como dijimos, ¿no? Si tangente es seno entre coseno, entonces tangente coincide con la pendiente, ¿no? Viene relacionado con los temas que estamos viendo, entonces no hay tanta bronca. Entonces aquí la pendiente es negativa. Bueno, aquí tenemos que diga coseno de algo negativo, ¿no? No de raíz de 2 entre 2, sino de menos raíz de 2 entre 2, ¿no? Entonces por eso es que a su compañero le votó 135. Sí, ¿no? Siendo que habíamos dicho que el resultado era el que dibujamos, de hecho era 225. Ahora, ¿cuál es la relación entre... Ay, no se ve. ¿Cuál es la relación entre 135 y 225? Ah, pues sencillo. Fíjate cómo 225 grados menos 135 grados nos da como resultado 90 grados. ¿Tiene todo el sentido del mundo? Sí, porque si estás aquí, estás a 135 grados. Y si giras 90 grados, acá hay 45 y 45, estarías acá, ¿no? Aquí es 135 y hasta acá es 225. ¿Sale? Pero, sea como fuere, tanto 135 como 225, las funciones trigonométricas asociadas a esos ángulos, en particular el coseno, en ambos casos es negativo, ¿no? Por eso el calculador o computadora, no sé con qué hicieron ese cálculo, no distinguió entre 135 y 225 grados. ¿Por qué? Porque tanto el coseno de 135 como el coseno de 225 es menos raíz de 2 entre 2, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando usas esta tabla ya nada más te fijas en los signos para ver en qué cuadrante estás, ¿no? Pero como tanto en el segundo como en el tercer cuadrante el coseno vale lo mismo, la calculadora no distinguió, o computador, no sé con qué aparato electrónico lo hicieron, no distinguió que no estábamos hablando de este ángulo, sino de este. No, qué obo. ¿No? Entonces, aquí vemos la importancia de no usar simplemente el álgebra a ciegas, ¿no? Sino que recordar que estamos, como les dije en la sesión pasada, aunque aquí le llamamos álgebra lineal, lo cierto es que esta área del álgebra lineal forma parte de algo más grande llamado geometría algebraica, ¿vale? Entonces, no perder eso de vista, ¿no? Como si solo metemos estas formulitas en computadores, pues nos arrojan a veces resultados que no queremos, luego porque se caen puentes o cosas así, ¿no? Estaban calculando en radianes, ¿sale? Entonces, mucho cuidado ahí, ¿no? Porque la calculadora no distingue, ¿no? Claramente son distintos, ¿vale? Pero para la calculadora que no razona como nosotros, eh, son lo mismo, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema muy sencillo, fíjense, muy sencillo, para el cual las computadoras no funcionan bien, ¿no? Entonces ahí tenemos
una justificación de por qué estamos viendo todas estas teorías matemáticas, ¿no? Y la explicación es, pues que estas cosas no se las puedes confiar a un calculador o a un computador, ¿vale? Entonces, mucho cuidadín ahí, ¿no? Por supuesto que aquí nosotros como cuánto me tomó dibujar esto, ¿no? Unos pequeños segundos, tal vez para otros valores no sea evidente que el ángulo es 225, ¿no? Tal vez no, si no, no tendría caso hacer este cálculo. Si ya con puro dibujo siempre sabes cuál es el ángulo entre dos vectores, pues como que ya no tiene mucho sentido que lo estés calcula y calcula, ¿verdad? Pero te puede hacer una vaga idea, ¿no? Te puedes hacer una vaga idea, ¿no? Por ejemplo, imagínate que te pusiéramos que U es el vector, ¿cómo se llama este vector? El 0,1 y que V sea el vector, te estoy poniendo a U aquí. Entonces yo quiero que esté, vamos a quitarle, ¿cómo se llama este aquí? Un medio. Vamos a poner que V es menos raíz de 3, ahí la dislexia, menos raíz de 3 entre 2, coma, un medio, ¿no? Y entonces tú dices, ah, caray, qué vector es V, ¿no? Entonces aquí arriba está U y aquí abajito decimos, bueno, a ver, la raíz de 3 está en medio de la raíz de 4 y la raíz de 1, por supuesto, ¿no? Raíz de 1 es 1, raíz de 4 es 2. Dices, ah, bueno, entonces raíz de 3 es un número que está entre 1 y 2, pero es menor que 2. Entonces, raíz de 3 entre 2, eso implica que raíz de 3 es menor que 2. Y si divido arriba y abajo entre 2, me queda que raíz de 3 entre 2 es menor que 2 entre 2, o sea, 1. Ah, ok. Raíz de 3 entre 2 es un número menor que 1. Sí. Y de hecho, como también era mayor que 1, es mayor que 1 entre 2. Ah, huevo, entonces raíz de 3 entre 2 es un número entre un medio y 1, ¿no? Entonces, si por aquí está el 1, entonces, como a esta distancia debería estar el otro 1 y aquí el otro 1. Entonces, raíz de 3 entre 2 está como por aquí, ¿no? Tantito arribita de un medio, y aquí hay un medio, entonces, más o menos por aquí, ¿no? Ahí va. Pum. ¿No? Entonces, el ángulo que me están pidiendo es este de aquí, ¿no? A lo que voy es que no estoy encontrando el valor preciso, de hecho no voy a poder, raíz de 3 es un número irracional, entonces nunca puedes encontrarlo exactamente, pero es un estimado, ¿no? Un estimado de que el ángulo entre U y V, pues tiene que ser menor que 90 grados. ¿Cómo lo sé eso sin hacer cálculo? Pues porque de temas más sencillos de geometría sabemos que el ángulo entre líneas perpendiculares como las que se usan en los sistemas de coordenadas es 90 grados. ¿Vale? Entonces no estoy resolviendo el problema, para eso ya voy a utilizar la formulita esta, para conocer el ángulo preciso entre U y V, pero el hacer este pequeño boceto me puede ayudar a no caer en trampas como la que acabamos de vivir aquí, ¿no? Donde una calculadora o computadora no pudo distinguir entre 135 grados y 225. ¿Sale? Entonces, aprovechen que nosotros tenemos cerebro de Homo sapiens, entonces, hasta el día de hoy, fíjense cómo algo tan sencillo no lo pudo hacer la máquina. Bueno, y entonces, continuando con la teoría, porque veo que aquí duditas, me están poniendo muchas duditas, pero, bueno, lo anterior ya quedamos que les voy a subir foto.
¿no? También si pueden, recuérdenme en WhatsApp, si quieren como un compilado de los problemas que no les hayan salido o que tengan dudas, pues sí, Simón, para que se preparen para sus reposiciones, ¿vale? Entonces, ya que su compañera tuvo la muy buena idea de preguntarme por un tema anterior, pues lo abro para todos, ¿no? Quien tenga una dudita, porque pues ahí vienen las reposiciones, ¿no? Y el global, y les digo que no se intimiden ante el global. Mucha gente sí me ha tocado ver cómo son recanijos ni entran a clases y en el global sacan la materia. Pero bueno, hay gente que así le gusta. Pues sí se vale, ¿no? Al menos una vez yo también tuve que recuperar un curso en global, ¿no? Entonces, no tengan miedo. Bueno, ¿y qué más nos dice aquí el libro? Entonces, con respecto al producto punto, está muy bonito. Entonces, la conclusión es que el producto punto nos sirve para medir ángulos, ¿no? Ya dijimos que dos vectores son ortogonales y su producto punto da 0. Bueno, la proyección vectorial, ¿no? Eso está muy bonito, lo de la proyección, pero solo voy a escribir la fórmula, a menos que alguien quiera que hagamos un cálculo, ¿no? Entonces también tenemos el teorema 4. El teorema 4 nos dice si U, V son vectores de Rn, otra vez observen cómo no te tienes que limitar dimensionalmente, ¿no? Esto es así, tú no tengas miedo y ya llegaste a la dimensión 1.000.000, ¿sale? Entonces, si U y V son vectores en Rn con V diferente del vector 0, fíjate otra vez, vector 0 es 0 con gorrito. Entonces, la proyección de U sobre V es igual que el vector U por V entre la norma de V veces el vector V, ¿no? Y es que tenemos el dibujito de toda la vida. Este es un clásico, ¿no? Aquí tienes el vector V y este es el vector U. Y lo que estamos diciendo aquí es V por U, quedamos que era el ángulo entre los vectores, ¿no? Bueno, así sería esto de acá. Ahora, yo lo que quiero es como poner una lamparita y que con su luz se proyecte este vector, una sombra a 90 grados de este pequeñín, ¿no? Entonces, tenemos que todo este rojo es el vector V y nada más este cachito de acá, este chiquitín de aquí, este de acá es la proyección de U sobre V, es la sombra a 90 grados del vector U sobre el vector V y se calcula así, ¿sí? Y esto también nos va a servir si en álgebra lineal 2 y en otros cursos como el que estoy dando ahorita de ecuaciones diferenciales, lo que queremos es a veces, no queremos nada más vectores así, así todos, como flechitas así ancladas en el vector, o sea, no las queremos así todas desorganizadas, sino que con estas técnicas, esto ya lo van a ver en álgebra lineal 2, con una cosa que se llama proceso de ortogonalización. Ortogonal, quedamos que es a 90 grados, ¿no? Entonces, ortogonalización de Gram-Schmidt.
¿no? Entonces lo que hacemos con ese proceso es que dejas fijo un vector, digamos este, tomando ese vector como referencia, estos vectores como que los enderezas, ¿sí? De manera que los ángulos entre estos vectores sean todos de 90 grados. Entonces, esas aventuras son muy útiles cuando queremos trabajar con ecuaciones diferenciales, con sistemas de ecuaciones diferenciales, o cuando estamos trabajando con transformaciones en el plano o en el espacio. No voy a ahondar mucho en eso. Básicamente es aplicar bien esta formulita y listo, ¿no? Así si les piden todo eso. Bueno, pues aquí viene lo bueno. Entonces ahora sí, voy a poner otra definición porque también puede que el tiempo nos alcance y no quiero que eso pase. Mínimo quiero cubrir esto, entonces vamos a poner definición, ¿no? Entonces esta sí es en R3. Entonces le ponemos dados U, V vectores en R3. Aquí o en Rn, en R a la 2n más 1, es decir, ya no se vale para cualquier dimensión, solo para dimensiones impares. Entonces, definimos el vector U cruz V se calcula de la siguiente manera, ¿no? Entonces va a ser igual al producto punto al producto cruz, perdón. Este le vamos a llamar el producto cruz. Y aquí vamos a poner IJK, ahora te explicamos qué es eso, no es muy difícil. Y vamos a poner en el primer renglón las coordenadas de U, U1, U2, U3. Y aquí V1, V2, V3, ¿no? Y JK representan los vectores canónicos de un sistema de coordenadas en R3, es decir, I es el vector 1, 0, 0, J es el vector 0, 1, 0, y K es el vector 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Y esto cómo se calcula? Bueno, esto es un determinante, ¿no? Entonces esto se calcula como I veces el menor, que sería U2, U3, V2, V3, menos J veces U1, U3, B1, B3, más K veces el vector U1, U2, V1, V2. Entonces esto nos queda como I veces U2, V3 menos U3, V2, ¿no? También tenemos que aquí sería menos J veces U1, V3 menos U3, B1 y más K veces el vector U1, V2 menos U2, V1. ¿Sale? Entonces, este vector, vamos a ponerlo así con rojo. Ojo. U cruz V es un vector, ¿sí? Es un vector que es perpendicular, o sea, ortogonal al plano que generan U y V, ¿sale? ¿Por qué? Porque si entonces yo estoy considerando un sistema de coordenadas como este, vamos a hacer un dibujito, ¿no? ¿A qué se refiere esta última frase que se llama el plano que generan U y V? Significa que si yo tengo dos vectores, por ejemplo, aquí está el vector U y aquí está el vector V, cualquier punto cualquier combinación lineal de estos dos me va a dar un plano, ¿sí? Es decir, una combinación lineal es una combinación, válgase la redundancia,
que incluye solo sumas y restas de múltiplos de U con V, ¿no? Es como cuando en R2, ¿no? Solo que lo estamos viendo desde arriba. ¿Sale? Entonces, si este es U y V, este de aquí, que sale del plano, este chiquitín de aquí es este. ¿Sale? Entonces, cada que queramos calcular un vector perpendicular a otros dos, no, podemos utilizar esta fórmula, ¿no? La del producto cruz. ¿Sí? Y esto nos va a servir mucho precisamente para las ecuaciones de planos. ¿Vale? Entonces vamos a ver, pues tenemos diferentes ecuaciones. ¿Qué página es esta? Sería la 3, ¿no? Tenemos varias ecuaciones para planos. Entonces la primera de ellas le podemos poner así. Entonces nuestra primera ecuación va a ser la ecuación escalar del plano. Entonces va a ser entonces sería sea P0 igual que X0, Y0, Z0, vector en R3, ¿no? Y un vector N que sea el vector ABC y le ponen diferente del vector 0. ¿Sí? Entonces, tenemos que A veces X menos X0 más B veces Y menos Y0 más C veces Z menos Z0 es igual que 0. ¿Sí? Esto, si utilizamos un poquito nuestra astucia y nuestra imaginación, esto es una fórmula como esta, pero disfrazada. Ahí te va, fíjate. Si yo factorizo de manera más mañosa de lo normal, puedo decir que esto es lo mismo que esto. Fíjate, que el producto punto del vector ABC con el vector X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Y da, pues 0, ¿no? O sea, esto es lo que viene en el libro, ¿no? Aquí ya se acaba. Esta es la ecuación del plano, ¿no? Pero aquí estamos yendo en un poco más profundo. ¿Vale? Entonces, esta ecuación, la que nos da el libro, es lo mismo que esta, ¿sí? Porque el producto punto de este vector, que es el vector normal, con este vector, que ahorita le vamos a poner nombre, da esto, ¿no? Entonces, esto sería el producto punto del vector normal, y a este hay que bautizarlo porque lo van a utilizar en cálculo de varias variables. A este le vamos a llamar un vector director o directriz, pero según yo no es una buena traducción directriz. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿y geométricamente esto qué significa? Acuérdense que les dije, esto es álgebra lineal aplicada, pero es parte de algo más amplio llamado geometría algebraica. Entonces, ¿dónde está la geometría? ¿No? Quedamos que tengo un punto, está el espacio tridimensional, vamos a dibujarlo aquí de referencia. Es meramente referencial este sistema, ¿no? Entonces, por aquí tengo P0, ¿sí, no? Que tiene por coordenadas X0, Y0 y Z0, ¿sale? Y por aquí tengo mi vector N, ese sí lo tengo que dibujar por acá. Vamos a ponerlo un poquito de esto, un poquito de aquello y otro poquito de aquí. Entonces sería algo así. Vamos a ponerlo más arribita.
¿no? Entonces, este de acá es mi vector n, ¿sale? Es más, lo quiero más hacia acá, nada más por acá que llegue. No, mejor lo quiero así. Ajá. Para que no me estorben el dibujo acá. Este es el que quiero, ¿no? N. ¿No? Nada más llegando aquí tantito. Esto sería A, B, y esta altura de acá, C. ¿Vale? Entonces este punto tiene por coordenadas A, B, C. ¿Sale? Entonces yo quiero un vector. Entonces este vector N lo voy a trasladar para acá. Entonces yo quiero aquí un vector que sea como el vector N, pero anclado en P0. ¿Sale? Y luego quedamos que el producto punto de dos vectores es 0, siempre y cuando los vectores sean como perpendiculares. ¿Sale? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que el producto punto de este vector negro, el vector normal, con este vector, ¿qué onda con que se llame vector director? Da 0. Ah, pues es que lo único que estoy considerando aquí, el vector director va a ser, puede ser, fíjense, tal vez así se aprecie mejor. Es lo bonito del cerebro humano, los ojos, ¿no? Cómo nos mienten. Entonces, yo aquí quiero un vector que esté a 90 grados, ¿no? Podría ser este. Pero si uso mi imaginación y no me limito a las dos dimensiones, también podría ser este, ¿no? ¿No? Mientras esté a 90 grados lo cumple, ¿no? Y de hecho cualquier otro vector que ande por acá, siempre y cuando lo corte a 90 grados, es parte de lo que yo quiero. Entonces lo que estamos considerando aquí es un plano. ¿Sí? Regresemos del el dibujo a su orientación original. ¿Vale? Entonces lo que estamos considerando es un plano. Todos estos son vectores directores. Como nunca dijimos quién era X, Y, Z, puede ser este o este o este. Ya sé que X menos X0 es el vector que arranca en P0 y termina en X, Y, Z. Quedamos que eso era la resta de vectores, ¿no? Sería donde terminas menos donde saliste. Entonces este vector director representa todos los posibles vectores dentro del plano rojo que son perpendiculares al vector normal. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo la ecuación escalar de un plano. ¿Sale? Entonces, fíjate cómo la geometría es bien bonita, ¿no? Porque, fíjate, ojo. Ojo, si, vamos a ponerle aquí, N1 es igual que el vector ABC y N2 es el vector alfa, beta, gamma. Y si N1 es paralelo a N2, ¿y eso qué significa? ¿Se acuerdan de los temas que hemos estado viendo en estos días? Pues sería, eso pasa si N2 es múltiplo de N1, ¿sale? Si N1 y N2 son paralelos, entonces el plano, vamos a ponerlo otra vez con verde, entonces el plano 1, que sería el plano, ¿cómo quedamos que era? N producto punto con el vector director, aquí este sería el vector P, un vector el que sea menos P0. Fíjense cómo esta fórmula se puede escribir como esto, ¿no? N, ¿quién era? N era el vector ABC. Entonces, todo esto de aquí es N. Y este P es un vector el que sea, pero P0 es el punto por el que queremos que pase el plano. ¿Sale? Entonces la puedo escribir así. Vamos a ponerle N1. Y el plano 2, que tiene ecuación escalar
N2 con P menos P0. Es más, hasta si quieres pasa por otro punto. Sí, no importa incluso el punto por el que pasen. Como N1 y N2 son paralelos, eso implica que que el plano 1 es paralelo al plano 2, y eso lo podemos dibujar, ¿no? Simplemente estamos considerando un plano aquí, y si te parece bien lo voy a dibujar por acá encimado, otro plano así, si no, de todos modos ya lo dibujé, ¿no? Y entonces aquí lo que estamos diciendo es que por aquí está el vector N1 y tal vez por acá, e incluso apuntando para abajo, está el vector N2. Pero si el vector N1 y el vector N2 son paralelos, como los planos correspondientes son perpendiculares a cosas que son paralelas, fíjense, entre ellas son paralelas. ¿Sí? Como que se respeta esa propiedad. ¿Vale? Entonces la pregunta sería, ¿y cómo le haces? ¿Y cómo saber si N1 es paralelo a N2? No sería la pregunta del millón, ¿no? Porque aquí todo fue teórico, dijimos, si fueran paralelos, pero no sabemos cómo determinar eso, ¿no? Bueno, pues eso se hace así. Entonces le ponemos aquí, le ponemos ojo u observación. Me gusta más ponerle ojo a las cosas. Entonces se dice, el vector U, V pertenecientes a R3 son paralelos. Sí, solamente si el producto cruz de V con U es igual que 0. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos la ecuación escalar de un plano. Ah, miren, me puse bien interesante yo, ¿no? Entonces, esto que yo le llamé aquí, que me puse bien loco pues porque sí, porque se puede. Esta es la ecuación escalar, entonces en el libro le ponen a esta la ecuación escalar, y a esta que yo les dije le llaman la ecuación vectorial. Vamos a escribirlo aquí. Entonces vamos a ponerle esto, ojo 1, ¿no? Ojo 2. Ojo 2, si P0 es un punto en R3 y, y N es un vector en R3 con N diferente del vector 0, entonces el producto punto de N con P menos P0 igual que 0 es llamada la ecuación vectorial del plano, pero es lo que ya hablamos, ¿no? Toda la discusión que dijimos ahorita es la explicación de esto que aquí en el libro viene como algo aparte, ¿no? Y ahí viene en la página 206 el dibujito del que les estaba hablando, o sea, este dibujito, ¿sí? Pero ahí lo pueden checar con más detalle y en inglés. Ahí tenemos el producto punto, producto cruz, el teorema 5, esto es el teorema 5, entonces ya lo cubrimos también. La distancia, bueno, eso está bien, pero bueno. Y entonces ya tenemos unos ejercicios. Bueno, aquí nos viene dos fórmulas más. No quisiera retirarme. Otra tenemos tiempo. Voy a acabar como por ahí de 10:30. Si alguien se tiene que retirar antes, ya sabe, con toda confianza. Nada más que el tiempo apremia. Entonces vamos a maximizar esto. Ok, no han hecho dudas. Va, pues lo vuelvo a minimizar.
Entonces, dice teníamos aquí anotado que tal vez esto les sirva. Ujú. Bueno, yo tengo una duda, pero bueno, también es Échala, arre. tarea. Hay un ejercicio en que nos dan como la ecuación paramétrica y nos pide calcular la ecuación del plano. Yo lo intenté, pero me perdí porque hice la ecuación paramétrica y comprobé pues que sí Ajá. son iguales. Intenté sacar n, Sí. pero ya no pude porque hice el ¿Y ejercicio no H. tienes un problema? ¿Qué problema Ah, es? Ejercicio 6, el H. 6H, a ver qué dice el 6H. Dice, considera el triángulo con vértices. No, no hay 6H, hay 6A y 6B. Digo 5H, perdón. Ah, ok. No, nomás hay 5A, no hay. ¿De qué sección es? Estoy en la sección 4.2. Yo estoy en la 4.3. Ah, en la 4.3, órale, pues, a ver, vámonos más abajo, a la 4.3. Ok, bueno, tal vez ahí habría que ver más temas, pero no, tampoco son muchos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, el 5, tampoco hay 5H, nomás hay Sí, 5A y 5B. es de la página 176. 176, bueno, eso es más atrás. Es de la Lo voy a checar más diapositivas para ver qué dice. 191. Pero como es un tema anterior, no, no te preocupes, no, no es regaño, nomás es aclaración. Que como es un tema anterior, solo lo voy a registrar qué problema es. Y así como con el Isabel, les mando unas fotitos, ¿no? De cómo se resolverían. Entonces estamos en la página 176. ¿176? ¿Sí? En el libro no hay problemas en la página 176. Ahí. Estás en el RN, ¿verdad? No sabría decirte, tío, tú eres el que tiene el problema. Entonces, Es que es el de la tercera edición. ok, es que tengo, la mía es creo que es séptima edición. Pues con razón. Entonces, mira, no te preocupes, pero ¿de qué tema es eso? Es de que estamos viendo. Ok, entonces, más a mi favor. Entonces, sí, búscalo, me lo pasas y con gusto las resuelvo, ¿no? Mientras no sea de las tareas que actualmente se están por entregar, sí, con toda confianza les apoyo, ¿no? Nada más, pues ya que lo tengas bien ubicado, ¿no? Porque luego nada más por una letrita que le cambiamos estos problemas, o sea, luego sí salen, pero ya salen con un montón de decimales, nada más por mover un numerito. Entonces, tratar de no moverles, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí estoy viendo unos problemas, si se les preguntaron ángulo entre vectores, eso creo que ya lo vimos. Ajá, me faltaba escribir una fórmula, que aquí ya nada más viene como una notita. Entonces, digamos que con todo lo que aprendí, o sea, es más esquemático que literal, ¿no? Entonces, digamos que ahora yo te doy estamos en R3 otra vez, ¿no? Y por aquí tengo un plano, ¿no? Entonces, voy a ponerlo así. ¿Vale? Y tengo un punto, por ahí está, ¿no? Entonces, yo lo que quiero medir es cuál será la distancia entre el punto P y el plano pi.
Se suele usar esa letra también para designar planos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues la construcción teóricamente sería la siguiente, ¿no? Sería, me puedo considerar el vector que va desde el 0 hasta mi punto P. Se lo voy a llamar el vector P, por supuesto, ¿no? Luego voy a considerar un punto en el plano. Podría ser el 0, pero aquí traté de que el dibujo nos esquematice que este vector, este plano no pasa por el 0. Entonces digamos que aquí yo tengo un puntito. Bueno, aunque pasara por el 0, no hay problema. ¿Sale? Entonces me agarro un punto en el plano. Entonces me agarro un Q de tal forma que entonces sería toma Q en el plano. Y luego, entonces paso número 1 sería toma Q en el plano. Paso número 2, construye la proyección del vector P sobre el vector Q, ¿no? Este sería el vector Q, ¿no? ¿Ese quién sería? Ese sería este de acá, ¿no? ¿No? El que quedamos que es a 90 grados. Porque no sé si es claro para todos que cuando me piden la distancia de un plano, cualquier línea que yo tome del punto al plano va a ser más larga que la línea que esté a 90 grados. Sí, ¿no? Porque si tomara esta línea, se me forma un triángulo y no cualquier tipo de triángulo, ¿no? Sino un triángulo rectángulo. Entonces incluso podría usar el teorema de Pitágoras para calcular cómo esta hipotenusa es más grande que este cateto. ¿Sale? Entonces, también podría tomar otro punto por acá y se me genera el mismo dibujito, ¿no? Siempre no importa en qué punto del plano tome, el más pequeño de todos ellos es el que es a 90 grados. ¿Sale? Entonces, pues el que yo quiero, para eso es un uso que le puedo dar a la proyección ortogonal, ¿no? Entonces, uno, agárrate un vector y construye la proyección de P a Q, ¿no? Y luego mi tercer paso sería calcula la norma de la proyección de P en Q. Sí, ¿no? Acuérdense, esto de toma un vector, un punto en el plano, significa que tomas un punto que cuando sustituye sus coordenadas en la ecuación del plano, la ecuación se satisface, ¿no? Entonces esto no nada más es como que ahí agarras un punto, como sea, ¿no? Que satisfaga la ecuación del plano. Luego calculas la proyección de P sobre Q, que aquí sería lo mismo que la proyección de P sobre el plano, y calculas la norma de eso, ¿sale? En lenguaje terrestre, eso se llama, bueno, en resumen, eso nos quedaría como que la distancia de un punto a un plano sería igual que la norma de U por N entre la norma de N al cuadrado veces N que... ¿Y quién es U? Donde N norma cuadrada de N, a ver por qué se canceló eso, porque norma cuadrada es lo mismo que y luego tenemos, ajá. Ah, claro, por el valor absoluto, ¿verdad? Sí. Valor absoluto del producto punto entre la norma. Ok, sí, cierto. Y esta fórmula haces un poquito de algebrita y se puede reducir a valor absoluto del producto punto de U con N entre la norma, no al cuadrado, la norma normal, válgase la redundancia, de N. Bueno, no es redundante, ¿va? Pero bueno. Y le ponemos aquí donde N es el vector normal.
a P al plano, y U es el vector que une el vector 0, el punto 0 con el punto P, ¿no? Entonces ahí tenemos una explicación de la fórmula esta, y así calculas la distancia. Entonces vámonos a la sección. Bueno, lo que sigue en los problemas es relativamente sencillo. Por ejemplo, nos piden, por ejemplo, en el problema 6, ¿no? Nos dice, considera un triángulo y te dan 3 puntos. Y te dice, demuestra que es un triángulo rectángulo. ¿Cómo le haces? Y dices, pues un triángulo rectángulo tiene que tener a fuercita un ángulo de 90 grados. Entonces lo que voy a intentar es calcular el producto punto entre P con Q, luego entre P con R y luego entre Q con R. Y si solamente de esas 3 combinaciones, una de esas me da 0, significa que que 2 lados son ortogonales, ¿no? Y en consecuencia es un triángulo rectángulo. Ahí se acaba el problema. Luego el inciso B dice, halla las longitudes de los 3 lados y verifica el teorema de Pitágoras. ¿Cómo le van a hacer para calcular las longitudes? ¿No? Te estoy diciendo que aquí tienes tienes por aquí P, Q y R, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer sería calcular el vector que une P con Q, ¿no? Entonces quedamos que esto de acá es el vector PQ, y ese cómo se calcula, quedamos que era a donde quieres llegar menos de donde saliste, ¿sale? Luego este sería el vector, y lo puedes hacer al revés, no debería de importar, ¿no? Porque el ángulo entre dos vectores no tiene que ver con en qué sentido lo mides, si así o así, ¿no? Entonces podrías calcular PQ o QP, no hay bronca, ¿no? Este de aquí sería, QR, ¿no? Terminas en R y saliste de Q, y lo puedo hacer si quieres así, ¿no? Que sea PR, ¿no? Que sea, saliste de P para llegar a R, ¿no? Y ya que tengas esos 3 vectores, bueno, pues entonces el triángulo PQR es rectángulo. Esto es lo del problema 6. Es rectángulo si, solo si el producto punto de PQ con QR es 0, o el producto punto de QR con PR es 0, o el producto de PR con PQ es 0, ¿sí? Pero solo uno. ¿Sí? No se puede, porque la suma interna de los ángulos de un triángulo es 180, no se puede que 2 ángulos sean de 90 grados, ¿verdad? Y luego te dicen el inciso B, calculas las longitudes. Bueno, pues si ya sacaste el vector PQ, el vector QR y el vector PR, pues ahora calculas la norma del vector PQ es igual que la longitud de PQ, etcétera, ¿sí? Y calculas las normas de los 3 y les aplicas el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y si se satisface, pues ya acabaste el problema número 6, ¿no? Entonces no lo voy a escribir para ahorrarnos tiempo, pero esa es la idea detrás del problema 6. Ahora, el problema 8, ¿no? Dice, encuentra los ángulos internos de los triángulos, lo mismo, ¿no? Calculas PQ, PR, QR, y luego aplicas la fórmula de los ángulos entre vectores que vimos al principio. Y es más, yo eso no te lo pide el libro, pero te lo agrego, ¿no? Demuestra que la suma de los ángulos internos es 180. 180 grados sexagesimales o pi radianes, como lo quieras trabajar.
Te recomiendo que trabajes en radianes. Luego dice el problema 14. ¿No? Aquí vamos a arrojar ideas porque el tiempo apremia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el problema 14, nos dice el problema 14, encuentra la ecuación de los siguientes planos, ¿no? Y nos dice el inciso A, pasa por el punto A de coordenadas 2, 1, 3, el punto B de coordenadas 3, menos 1, 5, y el punto C de coordenadas 1, 2 y menos 3. ¿No? Entonces, ¿cómo le puedes hacer? ¿Cómo le puedes hacer? Pues aquí tienes otra vez tus 3 puntos, ¿no? Aquí está A, B y C. Fíjate cómo le puedes hacer de esta manera, no es la única, ya se la saben. Entonces, paso número 1, voy a calcular el vector que une A con B, ¿no? El vector AB, ¿no? Ese cómo lo saco, agarro las coordenadas de B y le resto las de A, ¿no? Luego me agarro el vector AC, ¿sí? Ese también lo puedo sacar, ¿no? Porque tengo estos datos. Y ya que tengo estos dos, puedo sacar un vector, bueno, no puedo, debería de sacar un vector normal, ¿no? Porque quedamos que estos, al menos estos dos verdes, viven dentro de un plano. Sí, ¿no? Ahí está el plano dentro del que viven, ¿no? Entonces, si yo calculo, después calculo n que sea igual al producto cruz de AB con AC. Ese sería este chiquitín de aquí. Este sería n, mi vector normal, ¿sí? Y una vez que ya tengo mi vector normal, ya gané. Ya gané porque entonces puedo utilizar la ecuación escalar, ¿no? Quedamos que entonces, como el plano pasa por A, B y C, aquí en P0, es que no se ve, aquí en P0, yo podría sustituir las coordenadas de A, de B o de C, porque P0 es un punto que vive en el plano, y A, B y C son puntos en el plano. Entonces yo puedo sustituir el que quiera de esos tres va a ser P0, y lo voy a sustituir en esta ecuación. Es más, en la versión vectorial, ¿no? Entonces el plano tiene por ecuación vectorial producto punto de n con p menos p0 igual que 0, ¿no? Y aquí p0 puede ser igual que a o b o c. La o no se acentúa entre letras, solo entre números, pero bueno, ya le puse acento. ¿Sale? Y así ya resolviste el 14A. Ahora nada más mete los datos de A, B y C aquí y ya ganaste en el 14A. ¿Alguna duda por ahí? Fíjate, vamos a necesitar el 14C. No veo que ya están calladitos. Es que ya son las 10, ¿no? Ya se va a empezar a retirar gente. Ya saben que esto se sube al rato, pero pues mientras aquí pueden participar y los veo medio tallarines, pero yo que ustedes estaría preguntando mucho porque ya se está acabando esta aventura. Ahora fíjate, en el 14C, ese está bueno, ¿no? Porque no siempre te van a dar todos los datos para que los metas directo a la fórmula. Fíjense cómo aquí en el 14A había que hacer unas cositas antes de meterlo a la fórmula, ¿no? Ahora fíjate, en el 14C, te dice en el 14C que pase por A, entonces le ponen pasa por A, que tiene coordenadas 1, menos 1, 6, pasa por B, que tiene coordenadas, no, nada más nos dieron un punto, pasa por, y hasta eso nos dieron otro punto, no importa, aquí nos vamos a arrojar la idea, y es paralelo, al plano, con ecuación, al plano pi1, con ecuación
3x menos 2y menos z igual que 0, ¿no? Y entonces ahora aquí nos están diciendo, tengo un plano, tengo un punto y quiero un plano que contenga este punto y sea paralelo al primer plano que te di. ¿Qué quedamos? Que para que dos planos sean paralelos, sus vectores normales deben de ser también paralelos. Es decir, si este plano tiene vector normal este es el que quiero, ¿no? Entonces vamos a ponerle plano 2. Entonces sería el vector normal 2. Por otra parte, aquí tengo un plano 1. Este fue el que sí me dieron y debería de poseer, como buen plano, su vector normal. Entonces la pregunta aquí sería, ¿y cómo saco N1? Ah, pues sencillo, fíjate. Quedamos que mi plano Pi1, perdón, tiene ecuación 3x menos 2y menos z igual que 0. Fíjate que lo que vamos a hacer, observa que nota que el vector 0, es decir, el 0, 0, 0, pertenece a mi plano P1. ¿Cómo lo sé? Pues porque si sustituyo x igual que 0, y igual que 0 y z igual que 0 en la ecuación del plano 1, la ecuación se cumple, ¿no? Entonces sí es cierto, el vector 0 sí vive aquí. Eso significa que la ecuación del plano 1 la puedo reescribir mañosamente como esto. 3 por x menos 0, pues sí, ¿no? Menos 2 por y menos 0, menos una vez paréntesis z menos 0 igual que 0. Hasta ahí no hice trampa. Ahora fíjate, me pongo más mañoso. Vamos a hacer la factorización rara que dijimos hace ratito. Esto de aquí es lo mismo que el producto punto del vector 3, menos 2, menos 1 con el vector x menos 0, y menos 0, z menos 0. ¿Sí? Esta es la ecuación vectorial. Y en la ecuación vectorial, el monito que está aquí, ¿quién quedamos que era? Era el vector normal. ¿Sí? Entonces, de aquí ya nos podemos poner bien pasados de lanza porque ya ganamos, ¿no? Porque entonces eso significa que la ecuación del plano 2 también la voy a dar en su forma vectorial. Va a ser este mismo, porque lo quiero paralelo con, y ahora sería x menos algo, y menos algo, z menos algo, igual que 0. Hace unos momentos restamos 0, 0, 0, porque el vector 0, 0 vivía en el plano, ¿sí? Ahora yo quiero un vector, no cualquier plano, un plano que pase por este punto. Entonces, así como en la ecuación del azul restamos 0, 0, 0, 0, porque el vector 0 vivía en el plano, ahora voy a restar aquí las coordenadas de este punto, porque quiero que pase por ese mismo punto, válgase la redundancia. Entonces me queda así, 1, menos, menos 1 y 6, que son las coordenadas del punto por el que quieren que pase mi plano. ¿Sí ven? Entonces, ya aquí ya ganamos porque nos queda producto punto de 3, menos 2, menos 1 con el vector x menos 1, y más 1, z menos 6. Y cuando hago el producto punto, vamos a ver qué resultará. Nos va a quedar 3 por x menos 1, menos 2 por y más 1, menos 1 por z menos 6, igual que 0. Esto nos queda como 3x menos 2y menos z, y aquí sería menos 3, menos 2 son menos 5. Menos 5 más 6 más 1 igual que 0. Y
definitivamente esta no es la misma que la ecuación original. ¿Sí? Este era el plano P1 y esta es la ecuación del plano 2. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo está bien interesante esto de la ecuación vectorial, el producto punto. Así podrían resolver el problema 14C. De hecho, esa es la respuesta del 14C. ¿No? Este sí lo hice con valores exactos, no lo dejé en abstracto como en los otros, que nada más fue indicativo. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a hacerlo grandote para ver si alguien puso una duda. No. Vamos a hacerlo otra vez chiquito. Bueno. Entonces, luego nos vienen más problemas, como el 15. Bueno, dice, encuentra la ecuación vectorial de la línea. Es la misma idea. Entonces, vamos a poner aquí una observación. Vamos a poner ojo. Y este es un ojo con monóculo, de que esto se va a poner muy loquillo. ¿No? Esto es con levante el meñique, esto es muy fino. Entonces ponemos dado Rn, un subespacio de dimensión n-1 se llama un hiperespacio, ¿no? Por ejemplo, en R2, los hiperespacios son líneas. Si no estás en dimensión 2, le quitas una dimensión a eso, pues te quedan líneas, ¿no? 2 en R3, los hiperespacios son planos. Sí, ¿no? Ahora estás en el espacio tridimensional y los hiperespacios son planos. ¿Sí? Y te puedes ir así a todas las dimensiones. Y la ecuación del hiperespacio siempre se puede sacar de manera vectorial como el producto punto de n con p menos p0 igual que 0. ¿Sale? Entonces este es el vector normal y este es el vector director. Sí, o sea, es la misma fórmula, tanto para líneas como para planos, como para lo que sigue en la siguiente dimensión. ¿Sale? Entonces, esto que acabamos de decir para planos, lo puedes aplicar para líneas rectas. Eso lo digo por el problema 17 y por el problema 15. ¿Sale? Entonces, no se preocupen por eso, por las dimensiones más altas, pero lo que acabamos de decir del producto punto para sacar ecuación vectorial. Fíjate que en los temas anteriores, si analizas la ecuación vectorial de una línea recta, también la puedes factorizar hasta escribirla de esta forma, como la ecuación del hiperespacio. ¿Vale? Bueno, luego el problema 19 nos dice, hágale de 10 años a 9,
9 sería algo como... Ahí está. Ya volví, me sacó, ¿no? Sí, se te estaba A escuchando ver. como robot. Ah, qué feo. Sí, ya es la segunda vez que me pasa esta semana. Voy a checar con mi internet. Bueno, entonces ojalá y la grabación esté en el mejor estado. Yo espero que sí ya jalé el módem. Ojalá ya no vuelva a pasar. Entonces quedamos en el problema 19, ¿no? Esto creo que es un clásico que igual luego les cuesta. Nos dice, haya la intersección 19, nos dice, haya intersección entre planos. Si se llega a trabar, de volada alguien antes de que se trabe más me dice para que me detenga, ¿no? Porque como lo tengo minimizado, que estoy viendo más bien el PDF, me avisan, ¿eh? No sea que se nos trabe y yo estoy hablando solo. Bueno, entonces en el problema 19, que nos dice haya la intersección entre planos, entonces te dan el plano 1 tiene ecuación 2x menos 3y más 2z igual que 5. Y el plano 2 nos tiene como ecuación x más 2y menos z igual que 4. Entonces, esto está muy sencillo. ¿Qué tal que pasamos los numeritos al lado izquierdo? Voy a ponerme un poco chacal en esto, fíjense. Si paso el 5 al lado izquierdo, me queda esto, menos 5 igual que 0. Y si paso el 4 al lado izquierdo, me queda menos 4 igual que 0, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, ya que tienes igualadas a 0, como esto es igual que 0 y esto es igual que 0, entre sí son iguales. Entonces, las igualo. Me queda 2x menos 3y más 2z menos 5. Eso es igual que x más 2y menos z menos 4. ¿Por qué las puedo igualar? Pues porque son iguales a la misma cosa. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Y ya de aquí, pues ya gané, porque nada más voy a resolver esta ecuación. X paso restando y me queda X. 2Y pasa restando menos 5Y, ¿no? Y luego nos queda menos Z más 2Z más 3Z. Y luego el número, si quieres, lo puedes decir pasar al otro lado. O en su defecto, dejarlo ahí del lado izquierdo. Vamos a dejarlo del lado derecho. Entonces nos queda menos 5, lo paso al otro lado como más 5 igual que 1. Pues ahí está. ¿Sale? Entonces esta sería la intersección entre estos dos pequeñitos, ¿no? Observen que si tengo dos planos en el espacio, los planos pueden ser paralelos. Sí, ¿no? Si fueran paralelos, va a pasar que cuando hago esta igualación y simplificación, pues me tendría que dar algo como 0 igual que 0 o algo así, ¿no? Porque en ese caso, o nos quedaría la misma ecuación, solo que multiplicada por un escalar, ¿no? Tal vez lo único que cambie sea este numerito de acá, ¿no? Entonces pueden ser planos paralelos, en cuyo caso, al igualar no pasa nada. Pero también pueden ser dos planos que se corten, y si se cortan, lo deberían de hacer en una línea recta, ¿no? La línea en la que se cortan, algo así. ¿Sale? Que esa sería esta. Estamos en este caso. ¿Sí? O podrían ser el mismo plano, ¿no? ¿No? Que esté un plano acá y el otro plano es el mismo plano. Hay un plano encimado sobre el otro.
Entonces así resuelven el 19. De aquí pueden sacar la ecuación normal, el vector normal, ¿no? Etcétera. Luego el problema 21 nos dice, haya las ecuaciones de todos los planos. De nueva cuenta, si utilizas esta fórmula, seguramente te va a salir el 21. Y bueno, les digo es que básicamente ahí ya nada más los problemas es jugar con estas, es porque no tenemos muchas ecuaciones para planos, ¿no? Pero el chiste es saber jugar con las pocas herramientas que tenemos y no perder de vista. Más que nada aquí el detalle es no perder de vista lo que significa geométricamente hacer las cuentitas algebraicas. Sí, o sea, calcular el producto punto, ok, algebraicamente es muy sencillo, pero geométricamente, ¿qué significa? Y alguien levanta la mano y dice, ah, pues significa que estás midiendo el ángulo entre vectores. Ah, va, punto. ¿Sale? Cosas de ese estilo, o sea, como que más que eso, ¿cómo se llama? La sección 4.2 no debería de tener mayor dificultad, tal vez los problemas de rectas son los que, y eso porque te digo, porque juegan con eso, con ponerte el problema al derecho y al revés, ¿no? A veces te van a dar 3 puntos, a veces te dan 2 puntos y un vector y un punto, 2 vectores. Nada más hay que saber jugar con lo que nos piden. Luego en la sección 4.3, que ya es con lo que quiero acabar, y sí me va a dar tiempo, Diosito. Es un poquito de tiempo. Bueno, en fin. Entonces, ya para acabar lo de hoy, pues en la sección 4.3 nos dice más sobre el producto cruz. Ahí nos viene lo que les dije, los del vector IJK, lo de cómo se calcula el producto cruz, propiedades del producto cruz, nos dice el teorema 2, que el producto cruz tiene ciertas propiedades, por ejemplo, el producto cruz de dos vectores es un vector, la propiedad 2 es que el producto cruz es ortogonal, eso es todo lo que ya les dije, entonces me voy más abajo. Luego tenemos la identidad de Lagrange, bueno, está muy bonito, pero ahorita no nos sirve mucho. Luego el teorema 4, ese sí nos va a servir. Entonces, como ya usé ese número, ahora estamos en estos son de la sección 4.3. Digo porque ya se repitió la numeración. El teorema 4 nos dice U, V son vectores en R3 y V es diferente del vector 0 y teta es igual que el ángulo entre el vector U y V. ¿Sale? En ese caso nos dice 1. La norma del vector U cruz V es igual que la norma de U por la norma de V por el seno de teta, del ángulo entre los vectores. ¿Sí? De hecho, y esto también va a ser igual que, y nos ponen así que el área del paralelogramo UV, formado por U y V. ¿Sale? Entonces, más importante que esta última, que también es importante, pero más importante es que de aquí podemos sacar lo siguiente. Podemos sacar que el seno de teta es igual que la norma de U cruz V entre la norma de U por la norma de V. Y en consecuencia, el ángulo entre dos vectores es igual que el arco seno de norma de U cruz V entre norma de U por norma de V. ¿Sale? Lo mismo, ¿quieres sacar el ángulo entre dos vectores? Puedes utilizar también esta fórmula, que tal vez también es muy útil, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate cómo aquí está bien interesante, ¿no?
como pedimos que estos dos vectores no sean cero, también pedimos que aquí U. Entonces observe que ponemos ojo. Entonces, como norma de U, norma de V son diferentes de cero. ¿Por qué son diferentes de cero? Porque los vectores originales eran diferentes de cero. ¿Sí? Entonces, seno de teta, que es esta de acá, es igual que 0, pero eso es igual que norma de U cruz V entre norma de U por norma de V, y como estos no son 0, sí, solamente sí, el producto cruz de U con V me da, la norma de eso me da 0. ¿Sale? Y entonces, ¿qué situación tan interesante de las funciones trigonométricas sabemos? Pues que para el ángulo 0, para 0 grados, y para el otro extremo, que serían 180 grados, el seno de 0 es igual que 0, pero también el seno de 180 grados es 0. ¿No? Entonces, el seno de teta es 0, sí, solamente sí, el ángulo es 0, 180 grados. Es decir, sí, solo sí, entonces, más que más, por lo tanto, el producto cruz de U cruz B es igual que el vector 0, sí, solamente sí, teta es igual que 0 o 180 grados, pero pues estamos diciendo que geométricamente 0 y 180 grados yacen sobre la misma línea recta. Es decir, por lo tanto, el producto cruz de U con V nos da el vector 0, sí, solamente sí. Teta, ¿quién era? Teta era el ángulo entre U y V. Es decir, sí, solamente sí, el ángulo entre U y V es 0. 180 ya no importa porque está sobre la misma línea. Es decir, si U y V son paralelos. ¿Sí? Esa es la observación que podemos sacar de todo este dibujito. ¿Sí? Que el producto cruz, ¿qué es lo que nos dice el teorema 4? ¿Sí? En su parte 2. La parte 2 del teorema 4 nos dice eso. Nos dice U es paralelo con V, así se escribe con ese símbolo. U paralelo a V. Sí, solamente sí, el producto cruz de U con V nos da el vector 0. ¿Vale? Y ya pueden utilizar ese teorema para demostrar varias cosas, ¿no? Como lo que les decía, dos planos van a ser paralelos si sus vectores normales son paralelos. Entonces, si te dan dos vectores y dos planos y quieres saber si son paralelos, puedes sacar sus vectores normales y luego ver si los vectores normales son paralelos. ¿Sale? Y ya nada más terminamos esto con el teorema 5. Y ya ahora sí, ahí los dejo en paz, ¿no? Entonces, por hoy. Bueno, insisto, si tienen dudas en estos días me los pueden hacer llegar por WhatsApp y les atiendo. Ya es la recta final. Entonces, el teorema, con este quería terminar precisamente. El teorema 5 nos dice que dados U, V y W en R3, entonces el volumen del paralelepípedo determinado por V y W es igual que el valor absoluto de W punto
U cruz V, ¿sí? Entonces, la fórmula no es... Bueno, vamos a poner esta nota porque este puntito nunca me ha gustado así, ¿vale? Me gustan más los brackets para indicar producto punto. ¿Sale? Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Muy rápido y con eso damos por finalizada la sesión del día de hoy. Por supuesto, un paralelogramo dados dos vectores, este y este, el paralelogramo es formado trazando paralelas a los vectores originales, ¿no? Como nos dicen la ley del paralelogramo, sería esto, ¿no? Un paralelogramo es un cuadrilátero que sus lados opuestos son paralelos, ¿no? Un rectángulo es un paralelogramo, pero hay paralelogramos que no son rectángulos, ¿no? Y lo que sigue en dimensión 3 es lo que llamamos como paralelepípedo. Uy. Entonces te doy tres vectores, uno así, uno así y uno así, y trazamos paralelas, ¿no? Sería una aquí, una aquí, una aquí, pero como estamos en dimensión 3 nos salen nuevas paralelas, ¿no? Por ejemplo, esta, eh, esta, esta, esta y esta, ¿no? ¿Sí? Entonces a eso se refieren con el volumen del paralelepípedo. Un prisma es un paralelepípedo, pero hay paralelepípedos que no son prismas, ¿sale? Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es esto, ¿no? Y entonces en nuestro ejemplo, ¿qué tal que U es el vector 1, 1, 0, V es el vector menos 2, 0, 1 y W es el vector 1, 2 y menos 1, ¿no? Entonces, según esta fórmula, vamos calculando, ¿no? Pero lo hacemos de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, el producto punto de U con V va a ser el producto, el determinante de esta matriz, ¿no? Que sería, las coordenadas de U sería 1, 1, 0 y las de V sería menos 2, 0, 1. ¿Sale? Entonces esto nos queda como el vector que sería I veces 1, 0, 0, 1 menos J veces 1, 0, menos 2, 1 más K veces el vector 1, 1 menos 2, 0. Y entonces esto nos queda como I veces 1 menos 0 menos J veces 1 menos 0 más K veces 0 menos menos 2. Entonces me queda el vector I veces 1 menos J veces 1 más K veces 2. Es decir, que U cruz V es el vector 1 menos 1, 2. ¿Sí? Y ahora calculo el producto punto de W con esto, ¿no? Eso significa que el producto punto de W con U cross V sería, W era el vector 1, 2, menos 1 con el vector que acabo de sacar, que sería 1, menos 1, 2. Y entonces esto nos quedaría como 1 por 1 más 2 por menos 1 más menos 1 por 2. Entonces nos queda 1 menos 2, o sea, menos 3.
y por lo tanto el volumen del paralelepípedo formado por V y W va a ser igual al valor absoluto del producto este, que sería valor absoluto de -3, o sea, 3. ¿Sale? Y así le hacen. Entonces, vamos a dejarle aquí por el día de hoy. Son las 10:32. Ya no les robo más tiempo de sus otras clases. Entonces, sí, una carita de sorpresa, sí, yo también me sorprenden estos resultados, ¿no? Tan interesantes. Entonces, lo que hicimos fue calcular el volumen de esta cosita, ¿sí? Y para quienes estén muy interesados, esta operación sí tiene nombre. Esta operación de aquí se llama el triple producto, ¿sí? Y personalmente yo estoy estudiando unas cosas que tienen que ver con esta estructura, ¿no? Unas cosas que se llaman álgebras de Lie, ¿no? Son muy utilizadas por los físicos y por los computólogos. Entonces, si algún día tienen interés en eso, actualmente estoy investigando unas cositas de álgebras de Lie, ¿vale? Que son espacios vectoriales donde además hay una nueva operación que en el caso de R3 es el producto cruz. R3 es un ejemplo de un álgebra de Lie, ¿sale? Entonces por ahí hay unas cosas muy fuertes y muy interesantes escondidas. Pero el tiempo ya nos alcanzó, entonces nos retiramos y con toda confianza las dudas que tengan en estos días, háganmelas llegar, ¿sale? Entonces vamos a dejar de grabar, de tener grabación.